Nosotros estamos acostumbrados a llamar causa aquello que produce o transforma algo. No está mal, pero el concepto de causa filosófico es más amplio. En realidad es un concepto análogo. Santo Tomás, siguiendo en esto a Aristóteles, distingue 4 tipos de causas. Todas ellas se podrían denominar principios de donde procede algo. Pero eso puede darse en varios sentidos. Hay 2 causas que podemos llamar intrínsecas y 2 causas extrínsecas. Las causas intrínsecas son la causa material y la formal. Las extrínsecas son la eficiente y la causa final. ¿Qué es la causa material? La material es aquello de lo cual se produce algo. Por ejemplo, un vaso de vidrio. El vidrio es la causa material del vaso. En cambio, la causa formal es aquello por lo cual algo es lo que es decir, su forma o principio determinante. La materia y la forma son los principios que componen un ente material, un ente corpóreo, por eso se llaman causas intrínsecas. De las causas extrínsecas, la causa eficiente es aquella que produce la cosa, ¿sí? La que hace algo o transforma algo. En cambio, la causa final es el para qué, es el fin para el cual se realiza una cosa. Entre estas 2 causas extrínsecas hay una cierta relación. En el orden de la ejecución, la causa eficiente es anterior a la causa final, porque la causa final se obtiene cuando termina la acción. Pero en el orden de la intención, la causa final tiene primacía, porque es el fin según el cual o para el cual, ¿sí?, actúa el agente. Entonces es la primera de las causas. Y hablando de fin, habría que hacer una distinción. Hay que distinguir el fin de la obra y el fin de la intención. El fin de la obra, finis operationis, ¿sí?, es el término de ella. Por ejemplo, cuando se construye una casa, el fin es la casa ya hecha, es decir, la forma que hace que esta materia sea una casa. En cambio, el fin de la intención es el fin del agente, la finalidad con la cual el agente hace esa casa. ¿Para qué está hecha esa casa? Para habitarla. El fin de la intención, en este caso, es la habitación de la casa. Es su finalidad. Ahora habría que distinguir también algo en el orden de la causa formal, porque yo presenté la causa formal como causa intrínseca, pero hay también una causa formal extrínseca, que es la causa ejemplar, ¿sí? Algunos la llaman la quinta causa, ¿sí? Es una causa formal extrínseca. Es causa formal porque es la forma según la cual se hace algo. Es el modelo en la mente del artífice, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, es extrínseca y anterior, ¿sí?, a la cosa misma. El prototipo de la causa ejemplar son las ideas divinas, por eso se llama esta causa también la causa platónica, ¿sí? Las ideas divinas, es decir, las formas que existen en la sabiduría del Creador y según el cual están hechas todas las cosas. Por supuesto, no hay que entender estas ideas divinas del mismo modo que las ideas humanas, ¿sí? Nuestras ideas son como formas que determinan nuestra inteligencia, accidentes que se añaden a la inteligencia, la enriquecen, la perfeccionan, etc. En Dios no es así, ¿eh? En Dios sus ideas se identifican con su propio ser. No hay ningún accidente ni algo que pueda perfeccionar al ser divino, ¿sí? En ese sentido, entonces, se puede decir que Dios creador es a la vez causa eficiente, ejemplar y final de todas las cosas.